Televidentes del Canal 5 Casa de la Cultura Ricardo Nieto, Canal 14 Cable Unión de Occidente, a estos especiales de Semana Santa, en el cual vamos a tratar un tema muy importante que nos concierne a todos los católicos y al mundo cristiano. Les habla el licenciado Guido Rojas y vamos a tratar nada más y nada menos que de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo hacemos con el fin de que ustedes, los católicos de bien, todas las personas que en esta Semana Mayor quieren estar más unidos a Cristo Jesús por medio de las diferentes actividades que se van a realizar en las parroquias de la diócesis de Palmira, como son el Domingo de Ramos, como es la visita a los monumentos, acercarse al sacramento de la reconciliación. El Viernes Santo pues tenemos la procesión máxima por todas las calles de Palmira, la del Santo Sepulcro, en que recordamos nuevamente lo que fue la pasión y muerte del Salvador del mundo, y también el Sábado Santo, las diferentes actividades que se tienen horas de la noche, con la bendición del agua y el fuego, y la del Domingo de Resurrección. Entonces vamos a conocer un poco más qué es lo que nos dice la historia, los escritos sagrados sobre la vida de este personaje que sin lugar a dudas partió en dos la historia y la humanidad. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? ¿Qué libros hablan sobre su vida? ¿Cuál fue su legado? ¿Qué connotaciones o qué mensaje nos trae hoy en día a nuestra vida? Primero que todo hay que aclarar que la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo se encuentra especialmente consignada en las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, conocida no solamente para los católicos, sino para nuestros hermanos cristianos de las diferentes denominaciones. La Biblia se divide en dos grandes partes, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se narra todo lo que fue la historia del pueblo judío, la primera alianza con Abraham, llamado el padre de los creyentes, después con Moisés, el gran legislador del pueblo judío, pasando por los reyes como David, los profetas que anunciaron la venida del Salvador, como Isaías, Elías, Jeremías, Ezequiel y demás, y hasta llegar a su punto máximo, que es el Nuevo Testamento, que es la segunda parte de la Biblia, los 27 libros que conforman el canon o la lista de las escrituras griegas, donde se habla ya propiamente del Salvador y el Redentor. Razón tenía San Agustín, doctor de la Iglesia, uno de los hombres más grandes que ha dado la Iglesia de Cristo Jesús, cuando decía que en el Antiguo Testamento se esconde el Nuevo y en el Nuevo se hace realidad con la venida de Jesús a la tierra, dando a entender que con todo lo que se había presagiado, todas las profecías, todos los mensajes del Antiguo Testamento tienen su máxima representación cuando el Hijo de Dios se hizo hombre y nació de la Virgen María, como lo dice el libro de los Gálatas, capítulo 4, versículo 4 y siguiente, o el Evangelio de San Lucas, los dos primeros capítulos que hablan sobre el nacimiento de Jesús en Belén de Judá. Para todos los católicos y personas de bien que quieran conocer un poco más acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, yo les recomendaría consultar aparte los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Catecismo de la Iglesia Católica. Es el manual por excelencia en el cual todo católico que quiera conocer y dar testimonio de su fe puede adoctrinarse, como nos lo decía el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, que tenemos que dar testimonio de la esperanza que hay en nosotros. En el Catecismo de la Iglesia Católica hay un capítulo dedicado a Jesucristo como el Hijo de Dios, cuando se explica el credo, que es la oración por excelencia que los católicos profesamos ante el mundo en general, de lo que nosotros expresamos en el campo de la fe. Ahora bien, ya sobre la vida de Jesús, como lo decía anteriormente, los evangelios nos dicen que Jesús nació en una época muy importante en la historia antigua. Era el año 750 de la fundación del Imperio Romano. Roma, la gran capital, el gran imperio aquel entonces, como equivale a decir hoy en día Estados Unidos, era la potencia mundial en los tiempos de Jesús. Tenía 50 grandes provincias o 50 grandes territorios donde los emperadores ejercían una autoridad política, civil, económica y social. El vasto imperio romano se extendía por casi toda Europa, parte del norte de África, la Asia Menor, incluyendo Palestina, un pequeño país casi que olvidado
donde según las profecías de Miqueas y demás nacería el Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Era el año 750, en ese entonces era emperador Augusto César, y el ambiente social, político y religioso era muy dividido. El pueblo judío, el pueblo de la antigua alianza, ese pueblo que peregrinó con Moisés durante 40 años en el desierto del Sinaí, ese pueblo que dio a grandes hombres como el rey David, el rey Salomón con su enorme sabiduría, los grandes profetas, guerreros como fueron los macabeos, estaba dominado por una potencia extranjera y aún más una potencia idólatra o pagana. ¿Qué quiere decir eso? Que eran pueblos en los cuales adoraban falsos dioses. Es decir, que solamente el pueblo judío en la antigüedad tenía la única y verdadera alianza que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí, que consistía en adorar a un único y verdadero Dios, que en el Antiguo Testamento se conocía con el nombre de Yahvé o Jehová. Eso lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 32, versículos 1 y siguiente. Pues bien, los romanos tenían diferentes dioses. Ellos habían cogido todas las deidades, o sea, todos los dioses mitológicos y legendarios de la antigua Grecia, como eran Zeus, que le decían Júpiter, Apolo, el dios de la belleza, y Juno, Minerva y demás dioses. Inclusive que a los propios emperadores romanos se les daba el culto de semidioses o hijo de los dioses. Que daba a entender eso, que todo súbdito de Roma, así pertenecía a la religión romana o no, tenía obligación de reconocer al César, al emperador, como a su Dios encarnado en un hombre. En la época de Jesús, los judíos, el pueblo hebreo, el pueblo de la antigua alianza, habían varias divisiones, varios grupos, varios sectores. El primero de estos grupos en importancia eran los saduceos. Los saduceos era un grupo, una élite religiosa que tenían al mando lo que era el templo de Jerusalén, el templo de la capital de Israel o de Palestina, en ese templo que fue construido por el rey Herodes el Grande y que solamente queda hasta en nuestros días el llamado Muro de los Lamentos, que es el lugar más sagrado de los hebreos en la actualidad. Ese gran templo en el cual tuvo muchos hechos importantes en la vida de Jesús, como fue la circuncisión. Jesús a los 8 días de nacido, siguiendo la ley de Moisés, siguiendo la ley de la antigua alianza, fue presentado por sus padres para que cumplieran ese primer mandato de que todo hijo primogénito tenía que ser consagrado a Dios. También fue en el templo de Jerusalén donde Jesús a los 12 años, nos relata el libro de Lucas en su capítulo 2, estuvo 3 días conversando precisamente con los saduceos, que se les daba el título de doctores de la ley, sobre los libros del Antiguo Testamento, que en el lenguaje semita o en el lenguaje hebreo se le da el nombre de la Torá, que quiere decir la enseñanza. Y ya en la vida pública de Jesús nos relatan los evangelios cómo Jesús iba a anunciar la buena nueva, que en griego quiere decir evangelio, cuando se enfrentaba también a los saduceos ya doctrinalmente, cuando les decía raza de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados, colocan carga a los hombres más pesada que ni siquiera ellos podían llevarla, porque los saduceos se caracterizaban por ser muy seguidores de la ley. Todos esos preceptos del Antiguo Testamento en cuanto a limpieza, en cuanto a pureza, en cuanto a tener el día sábado de descanso, lo llevaban de una manera externa, pero no en su corazón, que era lo que Jesús les pedía. Entonces, este grupo de saduceos los conformaba un gran grupo de ancianos, de 72 ancianos, que se les daba el nombre de Sanedrín, que eran la máxima legislación de los judíos, algo equivalente hoy en día a decir como el Senado de la República. El otro grupo en importancia eran los fariseos, enemigos del primer grupo. Los fariseos eran, como decir, los maestros de la ley, los grandes profesores que se encargaban de instruir, de enseñar a los judíos todo lo referente a la Torá, a la ley escrita. Los fariseos tenían su centro de atención, o sea, su centro de adoctrinamiento en las sinagogas. Las sinagogas equivalen hoy en día a decir las escuelas religiosas o las iglesias para los cristianos. Hoy en día todavía los centros de culto para los judíos se llaman sinagogas. Estos dos grupos, tanto los saduceos como los fariseos, eran acérrimos enemigos de Cristo Jesús. Nunca confiaron en su palabra, siempre lo desprestigiaron, no veían la hora de calumniarlo, de estar buscando celadas, de estar buscando la forma de traicionar al Hijo de Dios,
porque realmente, como decía Jesús, ellos se habían alejado hacía rato de los preceptos divinos. Otro grupo, en tercero en importancia, ya de un orden político, eran los herodianos. Era una pequeña élite, un pequeño grupo que conformaba la corte del rey Herodes el Grande, aliado de los romanos. Aunque eran judíos, estaban a tremenda disposición política y de subyugación al imperio romano. Herodes el Grande fue este emperador, este rey judío, como nos dice las escrituras, que mandó a matar a los niños de Belén y sus alrededores cuando los magos de Oriente le anunciaron que había nacido un nuevo rey en Belén de Judá. Otro grupo eran los fariseos ya hablamos. Otro grupo eran los publicanos, el cuarto en importancia. Los publicanos eran los encargados de recoger los impuestos al imperio de Roma. No los querían los demás judíos porque precisamente por la labor que desempeñaban a nivel económica. En este grupo estuvo uno de los seguidores de Jesús, uno de los 12 apóstoles, que fue Mateo. Mateo era publicano y después Jesús lo vio y desde ahí dejó su antigua profesión y se dedicó a seguir al divino maestro. En quinto grupo tenemos a los celotes. A los celotes era también una fracción judía que se dedicaba por la fuerza, por las armas, a pelear contra el imperio romano. Equivale hoy en día a decir un grupo guerrillero o un grupo de sublevados que no aceptaban esta dominación extranjera y recurrían a la fuerza para expresar su inconformidad. En este grupo también perteneció uno de los amigos de Jesús, uno de los 12 discípulos, que se llamaba Simón, al igual que Barrabás, este famoso personaje que según los escritos sagrados fue cambiado por Jesús el Viernes Santo a petición de Poncio Pilato, que puso a escoger al pueblo judío para ser salvado de morir en la cruz, a Barrabás a un lado y Jesús al otro lado, y el pueblo judío ya había sido comprado, sus mentes y su corazón, por los saduceos y los fariseos, enceguecidos. En ese momento no reconocieron al divino Salvador, y es así como Barrabás se salvó de morir en el suplicio de la cruz, que era el peor tormento en aquel entonces. Era la pena capital por excelencia, que solamente los romanos tenían destinado para los grandes criminales o para los soldados que desertaban mejor dicho, salían de las filas del imperio. Vamos a un breve recuento, vamos a un breve pausa comercial y enseguida seguimos con este recuento histórico sobre la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, sean nuevamente bienvenidos a este especial de Semana Santa. Les habla el licenciado Guido Rojas y estamos hablando sobre la vida y obra de Jesucristo. En la primera sección hicimos un recuento histórico sobre lo que era la época de Israel antiguo, de hace más de 2000 años atrás, en que vivió y peregrinó en la tierra el Hijo de Dios. Hablamos de los diferentes grupos religiosos de los judíos de aquel entonces, del pueblo escogido de Dios. Hablamos de los saduceos, encargados del templo de Jerusalén, los fariseos, encargados de las sinagogas y maestros del Antiguo Testamento, los herodianos, que conformaban la corte del rey Herodes el Grande, los publicanos, que cobraban los impuestos al César, y hablamos también de los celotes, que era el grupo guerrillero. Faltaría un último grupo que, aunque no lo mencionan las escrituras, hay constancias escritas que también hacían parte de este marco social del pueblo hebreo en la antigüedad, que son los llamados esenios. Era una comunidad de judíos que vivía apartados de las grandes ciudades, tenían sus propias comunidades, y de ellos también pues se han descubierto en el año 1947 del siglo XX los famosos rollos del Mar Muerto, que han dado mucho pie para discusiones y también para conocer un poco más el recuento histórico de esta época tan importante en la historia de la humanidad. Ahora hablemos un poco sobre la situación geográfica de Palestina, de Israel, la Tierra Santa, como le decimos en nuestros tiempos, los lugares donde Jesús nació, vivió, peregrinó, predicó, murió y resucitó. Israel en aquel entonces era una pequeña provincia, el Imperio Romano, como lo decíamos anteriormente, estaba dividido en 4 grandes departamentos, estados o regiones. La primera de ellos era el estado de Judea. En este departamento habían 2 ciudades importantes. Primero Belén de Judá, donde nació
el rey David y donde según las profecías tendría que nacer el Hijo de Dios. Precisamente pues Jesús nació en Belén de Judá porque su padre adoptivo José era descendiente del rey David. Cerca de Belén, a unos pocos kilómetros, 7, 12 kilómetros, se encuentra la capital Jerusalén, llamada la Ciudad Santa, donde actualmente es centro de peregrinación y centro de culto para las tres grandes religiones monoteístas que creen en un solo Dios, que son los judíos, los cristianos. Hay una comunidad católica ya regida por los padres franciscanos, todos los lugares donde Jesús celebró la última cena, el Santo Sepulcro, donde Jesús fue crucificado, la tumba donde Jesús resucitó, eso corresponde a la Ciudad Santa de Jerusalén. Y la otra, tercera gran religión en importancia, el Islam. Los maometanos o los musulmanes, que ellos tienen ahí también un centro de adoración, que es la famosa, el Domo de la Roca, una mezquita donde según ellos su profeta Mahoma ascendió a los cielos en un caballo blanco. La segunda región en importancia era Galilea. En Galilea se encontraba la ciudad de Nazaret, un pequeño pueblo donde las escrituras, sobre todo el Evangelio de Mateo, nos dicen que Jesús vivió lo que es su vida oculta, hasta los primeros 30 años de la vida de Jesús, donde se dedicaba a la carpintería con su padre adoptivo José y donde vivía en compañía de su madre María. Por eso es que las escrituras llaman a Jesús de Nazaret. Fue precisamente en Galilea donde se encuentra actualmente un gran lago de agua salada, que es el famoso llamado Mar de Galilea, donde Jesús escoge ahí a sus primeros discípulos o sus primeros amigos, que eran 4 hermanos que se dedicaban a la pesca, que eran Andrés y Pedro, los 2 hermanos, y también Santiago el mayor y Juan, a quien Jesús le llamó el discípulo amado. En este lago de Galilea Jesús realizó grandes prodigios. Ahí es cuando Jesús entra con los apóstoles al centro de este lago después de que los pescadores no habían cogido nada, y se produce la famosa pesca milagrosa. Es ahí cuando Jesús le dice a los 4 pescadores que en adelante serán pescadores de hombres. En adelante van a tener una nueva profesión mucho más digna, mucho más elevada, que es conformar el grupo de los 12 hombres que siguieron a Jesús, el grupo de los 12 hombres con que Jesús formó la iglesia cristiana y sobre todo la iglesia católica, a la cabeza de Pedro, el apóstol, que quiere decir roca, Cefas en griego, Simón Pedro, cuando Jesús en la región de Cesarea, otra ciudad que hacía parte de las grandes provincias, que era Samaria y Perea. En Samaria quedaba la ciudad de Cesarea. Dice la escritura en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, versículos 16 y 18, cuando Jesús le dice: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Esas promesas se cumplen hoy en día, siguen teniendo vigencia en la única iglesia cristiana que tiene 21 siglos, la única iglesia que fue fundada por Cristo Jesús, que tiene a Jesús como la cabeza visible, Colosenses 1:18, que es la iglesia católica, Apocalipsis 7:9, la iglesia que está extendida en todo el mundo, la iglesia que tiene actualmente al líder espiritual más famoso, más respetado y más seguido del momento, que es el Papa Juan Pablo II. Bien, entonces este es el recuento geográfico de las 4 provincias o regiones de Israel: la Galilea, donde Jesús vivió 30 años en Nazaret; Judea, donde estaba Belén, donde Jesús nació; y Jerusalén, donde vivieron los grandes acontecimientos de la Semana Santa, cuando Jesús es hecho prisionero, el juicio de Jesús, su muerte en la cruz, la resurrección. La otra gran provincia era Samaria, donde estaba la ciudad de Cesarea, donde Jesús le dijo a Pedro el legado de la iglesia católica. Y otra región apartada era Perea, que era donde dicen los evangelios Jesús iba algunos de vez en cuando a retirarse a descansar, porque sabía que con su mensaje traía inconformismo a los fariseos y a los saduceos. Entonces, cuando Jesús veía que habían intentos de asesinato, cuando veía que habían celadas, cuando veía que habían intrigas, o cuando el ambiente estaba muy pesado, Jesús se retiraba unos días para esperar que la tormenta se calmara. Ya sobre la vida pública, Jesús, como lo decíamos anteriormente, se inicia desde los 30 hasta los 33 años. Jesús es un peregrino itinerante, es un predicador que recorre las aldeas, recorre los campos, recorre el mar de Galilea,
va a Jerusalén al propio templo y ahí predica su evangelio, la buena nueva. Jesús, sobre todo el mensaje de Jesús se resumía en dos grandes principios, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. De pronto la misión de Jesús él mismo la resumió en tres grandes frases: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús es la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad, como lo dice el apóstol San Juan en el capítulo primero de su evangelio, versículos 8. Para que Jesús diera a conocer de que era el Mesías, el Salvador, el Cristo, que quiere decir ungido o sagrado, se valió de grandes proezas, grandes cosas que solamente Él podía hacer como Hijo de Dios. Acordémonos que Jesús tiene una naturaleza divina porque era Hijo de Dios, como lo dice Juan 1:1. En el principio existía el Verbo, o sea, Jesús la palabra, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo, Jesús, era Dios. Filipenses 2:6 también dice que Jesús era de naturaleza divina, al igual que Colosenses 1:10, que nos dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y también tiene una naturaleza humana cuando nació, como lo decíamos anteriormente, de la Virgen María. Por eso es que Jesús estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, sintió hambre, sintió sed, cansancio, Jesús lloró, se estresó, sintió alegría y también murió y triunfó en su resurrección. Lo único que no fue igual Jesús a nosotros fue en el pecado. Pero en su naturaleza divina Jesús hizo grandes prodigios, era un gran taumaturgo. Los taumaturgos son los hacedores de milagros. Las Escrituras nos dicen que el primer milagro de Jesús, lo dice el Evangelio de San Juan, lo realizó en unas bodas cuando transformó el agua en vino. También dicen las Escrituras que Jesús multiplicó en dos oportunidades los panes y los peces. Con 5 panes y 2 peces dio de comer a más de 5,000 personas. Todas las personas que se acercaron a Jesús fueron curadas de sus dolencias físicas. Jesús curó a leprosos, ciegos, mudos, paralíticos, enfermos. Resucitó a su amigo Lázaro después de haber muerto, después de 3 días de muerto. Todo eso demostraba realmente que su poder venía del cielo. Jesús mismo decía: si no creen en mí, crean en las cosas que yo hago. Y aparte de eso, Jesús enseñaba de una manera muy pedagógica. Era gente pobre, la gente sencilla era la que seguía a Jesús. Aparte, los pecadores eran aldeanos, mujeres, viudas, niños, ancianos, huérfanos y demás. Era la gente que era como el gran ejército, que eran los seguidores fieles del divino maestro. A ellos les enseñaba de una manera muy dócil, de una manera muy suave, por medio de las famosas parábolas. Las parábolas eran como una especie de cuento con una moraleja. Entre ellas pues tenemos la famosa parábola de una de las parábolas de pronto que más le gusta a la gente, es la del hijo pródigo. Esa era la forma como Jesús daba su catequesis o daba sus enseñanzas. Pero lastimosamente, como los buenos siempre son perseguidos, como los buenos muchas veces son incomprendidos, los fariseos y los saduceos, al ver que todo el pueblo judío se iba con él, al ver cómo su poder político y su poder religioso iba siendo desquebrantado con todas las denuncias que hacía el Hijo de Dios en la propia cara de ellos, como cuando en 2 veces se expulsó a los mercaderes del templo. Ellos se valieron de la codicia de uno de los amigos de Jesús, Judas, el traidor, que pasó a la historia como uno de los hombres que hizo algo pues de los hechos más repudiados hasta nuestros días: vender al Jesús por 30 monedas de plata. La Biblia nos dice que Jesús, después de haber celebrado la fiesta de la Pascua, la fiesta en que coincide con el Jueves Santo, en que se instaura el sacramento de la Eucaristía, cuando lo dice Jesús en el capítulo 5 de San Juan: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El momento que hoy en día se sigue celebrando en todas las iglesias católicas, en el momento de la liturgia eucarística, cuando el sacerdote convierte la hostia en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Es la nueva alianza. Por eso es que Jesús hacía llamar el verdadero Cordero Pascual. Fue precisamente después de esa cena cuando Jesús se encontraba a solas, haciendo oración al Padre en el famoso huerto del Getsemaní, como lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 17 y 21, cuando exclamó al Padre: que todos sean una sola cosa, como tú en mí y yo en mí. Cuando dice las Escrituras que Jesús sudó sangre, porque sabía bien lo que se le venía encima, sabía bien que tenía que entregar con su vida, que tendría que morir de una manera muy tormentosa para poder limpiar el pecado original que heredamos de Adán y de Eva, como lo dice el libro de los Romanos en el capítulo 8, en la carta del apóstol San Pablo, que por un solo hombre entró el pecado al mundo y por un solo hombre también entró la salvación. Por eso es que Jesús es llamado
como el nuevo Adán. Dice las Escrituras que Jesús es hecho prisionero. Judas lo entrega con un beso y después siguió todo un interrogatorio entre la noche del Jueves Santo hasta la madrugada del Viernes Santo por el Sanedrín, el Consejo de Ancianos. Ese juicio de Jesús presentó 3 características especiales. Fue un juicio a medianoche, en contra de toda la legislación, en contra de todo horario pues, en que se atendían este tipo de cosas. Jesús no tuvo un abogado defensor y los testigos que se presentaron esa noche habían sido comprados. O sea que ante esas 3 connotaciones Jesús tenía todas las de perder. Dice la Escritura que Jesús fue llevado como un cordero al matadero. Jesús no se defendió, guardó silencio, sabía que esa era su misión, como le dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El Viernes Santo, en horas de la mañana, Jesús es presentado ante el procurador o ante el gobernador Poncio Pilatos, que era el que regía en aquel entonces en representación del segundo emperador que vivió en la época de Jesús, que fue el emperador Tiberio César. Las Escrituras, los Evangelios nos dicen que Poncio Pilato trató de hacer todo lo humanamente posible para salvar a Jesús, porque cuando interrogó al Hijo de Dios se dio cuenta de que Jesús le decía que mi reino no era este mundo. Poncio Pilato no encontró culpa alguna, pero presionado por los fariseos en compañía de los saduceos, fue cuando, como explicaba anteriormente, puso al pueblo a escoger entre Jesús y Barrabás. La muerte en la cruz, la pena capital más tormentosa aquel entonces, iba acompañada inicialmente por una flagelación. Jesús recibió en su cuerpo más de 120 azotes. Dicen las Escrituras que los soldados se burlaron de él, le colocaron una corona de espinas, un manto rojo sobre su cuerpo, le escupieron el rostro, le pegaron con una caña en la cabeza y que Jesús no pronunció palabra alguna. De su boca no salió ningún insulto, no salió ninguna maldición, sino que todo lo soportó por amor. Dice la Escritura que por eso no hay amor más grande que aquel que da la vida por un amigo. Y Jesús no solamente le dio por una sola persona, sino por todos nosotros. Por todas las personas que seguimos hoy en día ese mensaje de salvación que se encuentra expresado en el catolicismo y en el cristianismo. Después de esto Jesús lleva la cruz desde el pretorio, desde la casa del emperador, del gobernador Poncio Pilato hasta el monte Gólgota o Calavera que quedaba a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Son más o menos 3 kilómetros en un camino en forma de piedra ascendente. Las Escrituras nos dicen que ya por el agotamiento físico de Jesús dejó caer durante 3 veces el madero. En el último trayecto fue ayudado por un hombre llamado Simón el Cirineo, que fue obligado por los soldados romanos para ayudar a llevar el divino madero por el cual Jesús derramó su sangre por todos nosotros. Jesús llega al monte Calvario a las 9 de la mañana y muere a las 3 de la tarde. Fueron 6 horas de un tormento seguido. Las Escrituras nos dicen que Jesús le atravesaron ambas muñecas, estuvo en una posición horizontal y el pie izquierdo encima del derecho. Jesús ahí es cuando proclama las famosas frases: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Le dice a Juan: Juan, he ahí a tu madre. Y le dice a María: María, he a tu hijo. Todo está consumado, en tus manos encomiendo mi espíritu. También dice las Escrituras que al lado de Jesús habían 2 ladrones. El uno, la tradición le da el nombre de Dimas y el otro de Gestas. Dimas sintió arrepentimiento en su corazón, reconoció realmente que Jesús era el Salvador y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el buen ladrón que acompañó a Jesús en la cruz, mientras que el otro se burló de Jesús. Ya antes de las 3 de la tarde dice que el panorama en el monte Gólgota era desolador, era muy poca la gente que siguió a Jesús. Solamente de los 12 apóstoles, aparte de Judas, que se había ahorcado porque sintió tal remordimiento por el pecado que había cometido. Pedro, el famoso apóstol que hablamos anteriormente, el apóstol Pedro, el primer papa, lo había negado 3 veces. Después hubo una confirmación de amor que aparece en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 15 y 17, cuando por 3 veces le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, con lágrimas en los ojos, se dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pero en aquel momento máximo, en el momento más culminante de su vida, Jesús se encuentra completamente abandonado de sus amigos. Solamente Juan, el discípulo amado, acompaña a María y a unas pocas mujeres que eran las que conformaban el grupo de mujeres que acompañaban a la Virgen María, entre ellas Salomé y María Magdalena. Jesús muere, exclama con un grito de dolor. El cielo se oscurece, hay un temblor de tierra, los muertos resucitan, el velo del templo
se rompe en dos. Pero ahí no termina la historia, porque el domingo, que es llamado el primer día de la semana, el día del Señor, Jesús resucita. Las dos pruebas bíblicas que nos confirman este hecho son la tumba vacía que encontró María Magdalena y las apariciones a los apóstoles y a los discípulos. Acordémonos cuando Tomás, el apóstol incrédulo, Jesús se le aparece y creía que era una visión, un fantasma. Le dice: Tomás, mete los dedos a la herida de mi costado, de la lanza que le perforó el costado, el corazón de Jesús cuando él ya había muerto, y le dice: dichosos los que ven sin creer. Y es ahí cuando el apóstol Tomás exclama: Señor mío y Dios mío. Jesús permanece 40 días con los apóstoles, les da las últimas instrucciones y regresa nuevamente al cielo a la presencia del Padre en el Monte de los Olivos. Las Escrituras dicen que Jesús solamente regresará el día del juicio final, como lo dice el Evangelio de Mateo capítulo 25 versículos 31 y siguiente, que será como un gran juez, como un pastor que separa a las ovejas de las cabras. Ese mensaje de Jesús sigue hoy en día teniendo connotación en la Iglesia Católica, porque dice en el Evangelio de Mateo capítulo 28 versículo 20: yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Ese mismo mensaje de Jesús tiene la misma importancia hoy en día. El libro de los Hebreos nos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Espero, queridos televidentes del Canal 5, que este especial que hemos querido hacer con mucho amor sobre la vida y obra de Jesús llegue a sus corazones, y que ustedes junto a mí nos unamos en esta Semana Santa para orar precisamente por la paz de Colombia, esta nación consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Que tengan ustedes una feliz tarde, una feliz noche, y sigan en la sintonía del Canal 5 Casa de la Cultura Ricardo Nieto. Muchas gracias.